Y pensaba en estos días, ¿no? Volver a los 16, es un buen tema. Pero pensaba porque muchas veces a los adultos nos pasa que nos olvidamos cosas que nos pasaron cuando éramos jóvenes. Lo digo porque yo pertenezco a una generación que me tocó la adolescencia en los años 60, etapa de la vieja revolución argentina, etapa del cordobazo, de la noche de los lápices, de la participación política. Y en esa época nosotros pedíamos participación. Y entonces uno comienza a delirar y a abrir la cabeza y a tratar de recordar ese tipo de cosas. Y ahora salió esta propuesta del voto joven que encuentra en Pablo Cosiner, uno de los mayores impulsores en la Cámara de Diputados, y le vamos a hacer la guerra, pero para que nos convenza que sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno. ¿Por qué surge esta idea de convocar a los jóvenes de 16 a 18 para que puedan elegir participar voluntariamente? Primero te voy a contar un poco la historia del proyecto porque, para desmitificar un poco que esto responde a una coyuntura actual. Este proyecto se origina en el año 1999. El primero que lo plantea es el diputado Yoma en el Congreso de la Nación. A partir de ahí se repitió el proyecto del año 2000, 2001, bueno, casi todos los años legislativos se vuelve a presentar y no encontraba, digamos, el consenso necesario para poder tratarse en un proyecto que surge ahora. En el mes de marzo, el diputado Yoma vuelve a elaborar el proyecto y yo tengo la oportunidad de tomar conocimiento del mismo. Me interesó y le propuse acompañarlo en la firma y lo firmé junto con la diputada Conti, al comienzo de este año, cuando no se hablaba todavía de este tema. Es un debate que la Argentina tuvo a lo largo de su historia en distintos momentos. No siempre se votó de la manera como se vota hoy. Estamos a 100 años de la ley Sáenz Peña y en ese momento las posiciones conservadoras planteaban de que no había que tener menos de 25 años, había que tener un trabajo y un determinado nivel educativo. Esas eran las condiciones que la sociedad imponía en ese momento. Con el transcurso del tiempo luego se produce la incorporación del voto femenino, otro debate muy importante. Hace muy pocos años, ustedes recuerdan que se era mayor de edad a los 21 años y se votaba desde los 18, o sea que tampoco en la Argentina siempre hubo una correlación entre la mayoría de edad y la edad de votación. Responde a las evoluciones sociales. Hoy a nadie se le ocurre pensar, con la evolución que ha tenido la sociedad, el acceso a la información, a los medios, que una mujer ni tendría que votar, que para votar hay que tener 25 años o hay que tener un trabajo o determinado nivel educativo, porque volveríamos al sistema del voto calificado. El proyecto tiende a incorporar a un sector de la sociedad que cada vez es más activo, que es el joven, en este caso de 16 a 18 años, a poder opinar sobre los destinos de su país. Porque hoy hay graves problemas que los afectan, desde los problemas de las adicciones, desde el problema del sistema educativo, desde propuestas, por ejemplo, que vuelven a plantear la necesidad. Por ejemplo, hay gente que entiende que la problemática de la juventud se resuelve volviendo a instalar el servicio militar. Entonces, todo el mundo, en nombre de la juventud, plantea determinados niveles de responsabilidad. Que tiene que ser responsable de esto, para esto, para esto, para esto. Yo creo que a mayor exigencia de responsabilidad, mayor responsabilidad hay que darle también a la juventud. Y yo creo de que es un buen momento para hacer este debate, ¿no es cierto? Y plantear, ¿por qué no? Hoy un joven entre 16 y 18 años puede hacer su elaboración y decidir si quiere formar parte de ese pensamiento social que marque los destinos del país. No hay una cuestión que lleve a sancionar, como bien se decía en la introducción, igual que a un mayor de 70 años, a aquel joven que no lo quiera hacer. Seguramente será todo un proceso, en su momento habrá niveles de participación que no serán los mismos que más adelante, pero yo creo que es un desafío de incorporar una visión de un determinado sector de la sociedad a la conformación de la voluntad social sobre los destinos del país. No se busca con esto convertir a un adolescente mayor de edad, ese es un gran error. Bueno, porque tienen el derecho a votar, automáticamente lo catalogo con los mismos derechos y obligaciones que el adulto. Además hablamos de derecho como una opción, es decir, yo puedo, si tengo entre 16 y 18 años, elegir votar como puedo elegir no votar. Lo mismo pasa con los
mayores Por los de mayores de 70 edad. años, ¿no? Y tal vez se habló o se soslayó en algunos casos el tema en la Argentina, pero no entra dentro del debate y tal vez queremos saber por qué, Sí. si es cultural, político. Es decir, directamente, ¿por qué no tratamos de analizar el voto optativo por parte de todos los argentinos? Evidentemente, porque eso implicaría avanzar en una reforma ya constitucional. Entonces, obviamente, en esto estamos... Bueno, pero estamos hablando de que podemos llegar a reformar la Constitución. Es que no, digamos... De ese tema no se habla, sí de la re-re. Hoy el tema de la reforma constitucional, bueno, vamos a desviar un poquito del tema, pero es parte, yo creo, de una estrategia que está instalando de algunos sectores de oposición para encontrar un punto que los nuclee ante las diferencias de personalidad que Pues yo tengo otra interpretación, Porque... creo que es de parte del oficialismo para bajarle la cabeza a los posibles candidatos. No, pero yo te digo, si vos haces un análisis de las últimas declaraciones de los principales referentes políticos del oficialismo, llámese presidente de la Cámara de Diputados como Julián Domínguez, presidente de bloque de diputados como Rossi, Pichetto, ministros, todo el mundo hoy dijo de que no está en evaluación el proyecto de reforma constitucional. No hay un solo proyecto que haya ingresado al Congreso. Obviamente, seguramente habrá dirigentes vinculados al oficialismo nacional y que apoya a la presidenta, que estarán de acuerdo con una reforma, pero no es en este momento, por ejemplo, el momento donde se lo está planteando desde el oficialismo. Sí, evidentemente, y es válido, porque cada uno se da la estrategia que mejor cree, que la oposición está encontrando en este tema de la reforma un punto nucleante ante la falta de un liderazgo puntual. De hecho, creo que en estos días se están lanzando distintos mesas contra la reforma. Pero como justamente no se busca instalar en este momento un proceso de reforma, no se habla de reformar la Constitución en materia del voto. Eso sí necesitaría reforma, por ejemplo, la voluntariedad. Yo no sé si la Argentina... Eso quería ir a la opinión del... Sí, no sé si la Argentina en estos momentos resiste el no involucrarse, pero después bancarse las consecuencias de no involucrarse, para hablar en un lenguaje sencillo, ¿no? O sea, hay países que tienen el voto voluntario, pero el que no va a votar acepta las reglas de juego de no ir a votar. Estados Unidos. En la Argentina no sé si todavía se está preparado para eso, ¿no es cierto? Porque hay que tener un grado, digamos, de aceptación de la realidad muy grande y decir, bueno, yo no voy a votar, pero me asumo las consecuencias de no ir a votar y seguir respaldando la decisión de un gobierno que por ahí no tenga el grado de legitimidad en cuanto a gran cantidad de votos que sí lo tiene a través de un voto. Bueno, generalmente y culturalmente los argentinos no nos bancamos mucho las reglas de juego cuando no nos favorecen. Por Los eso, resultados no eran lo que queríamos. Es más, desconocemos nuestro propio voto. Es decir, hay presidentes que no se sabe después de haber, votó. después el caso de Menem era muy claro, No, y de la Rúa nadie también lo había después. votado, de la Rúa pasó lo mismo. Y seguirán los futuros, ojo. Ahora, en imagínate, 5 o 10 años hablamos. Imagínate si ese fue y votó y lo desconoce, imagínate si no fue a votar. Por eso, es un debate interesante. A mí me incorporar. gusta todavía en el grado de evolución de la democracia argentina un gobierno que esté elegido por una importante cantidad, o respaldado con un nivel de participación importante. No es lo mismo, sea el gobierno que fuese, en el ámbito que fuese, municipal, provincial o nacional, con más de un 70% de gente yendo a votar que con un 20% de votantes, en el grado de la consolidación que todavía se hace de la democracia argentina, que no tiene la antigüedad de otras, ¿no? Volvemos al voto joven. Yo voy a usar algunos argumentos en contra. Por ejemplo, los jóvenes están en otra cosa. Le demos la posibilidad de estar en esto. Vos no podés interesarte sobre un derecho que no lo tenés, digamos. Solamente los jóvenes están en otra cosa. Porque esa es la otra cuestión también, que hay una actitud demasiado injusta a mí respecto a los jóvenes. Dice, no, los jóvenes... hay mucho problema de adicciones. Hoy he estado yo en un debate con otro dirigente político que planteaba que los jóvenes tienen problemas de droga, tienen problemas de alcohol y que esos son los problemas y que por eso no debía dejar, digamos, no era prioritario que voten. Problemas de adicciones no solamente tienen los jóvenes, tienen los mayores de 18 años que también siguen siendo jóvenes, problemas de falta de estabilidad social también, problemas educativos también. Entonces, yo no veo por qué hay que dejarlos al margen de la posibilidad de ese punto... decidir. Ahora,
yo estoy seguro que si vos lo empoderás en un derecho, le das una herramienta, el estar en otra cosa le va a abrir una puerta a la participación. No es malo que estén en otras cosas propias de la edad, porque vuelvo a decir, con esto no se pretende que el adolescente deje de ser adolescente, sino que incorporás a un sector determinado con una visión determinada, como el chico de 18 a 20 años tiene otras expectativas que el adulto de 30 a 35 o el más grande de 50 a 55. Todos representamos distintos estratos de la vida social y en este caso no hay que pedirle a ellos que representen otra cosa de lo que son. Y una cosa que se me ocurría, es decir, nadie obliga a nadie, es decir, que si están en otra cosa y hay alguien que quiere estar en política, pues que esté en política. O no necesariamente tienen que estar en política, porque este es el otro tema, o sea, opinar de política o opinar de los destinos del país o de tu municipio no representa militar en un partido político, o sea, hay muchísimos jóvenes... De hecho, hoy pueden estar militando, no está prohibido militar. No, la mayoría de los partidos políticos plantean la posibilidad de afiliarse como adherentes a los 16 años, que fue una de las razones por la cual Wiener, él mismo lo planteó, no siendo un dirigente oficialista, diciendo yo en el Partido Socialista en el cual milito, me afilié a los 16 años, obviamente que tengo que tener cierto grado de congruencia y permitir la participación. Por lo tanto, yo creo que cada uno representa distintos estratos, distintas maneras de ver la realidad y ese conjunto conforma la voluntad general de una sociedad. Ellos van a aportar lo que deben aportar con su visión, que es la más rebelde, la que no acepta condicionamiento, la que no acepta preconceptos. Entonces, por eso, aquellos que dicen, bueno, pero el gobierno está planteando esto como herramienta para obtener votos. Evidentemente, el que plantea eso no conoce el comportamiento de un adolescente, porque sí, es lo más antisistema que existe. Un adolescente es cuestionador permanentemente de la realidad. Entonces, no es matemático esto de decir, bueno, hay 2 millones de electores que se incorporan al padrón electoral. Por lo tanto, el gobierno va a tener 2 millones de votantes. Esto es una falacia total. Es más... Además, digamos, la física electoral... Es muy posible... es completamente distinta. Pero aparte es muy posible por la dinámica misma del adolescente. Que voten en contra del poder. Que voten en contra del poder. Exactamente, porque el adolescente por naturaleza es antisistema. Plantea sus propias objeciones. Y seguramente habrá gente que está de acuerdo con un determinado proceso que pueda vivir el país, su provincia o su municipio, y otros no. Pero bueno, es el desafío. En realidad está demostrado que en el voto masivo, por más cortes que uno haga, siempre las distribuciones son más o menos equilibradas. Lo mismo ocurre con los indecisos. No es que todos los indecisos van a su lado. Generalmente se distribuye de una manera muy similar a lo que es la tendencia generalizada que se está estableciendo. Entonces, desde, digamos, la sociología electoral, se lo podríamos denominar así, no es un argumento, ¿no? Ahora, sí es tal vez preocuparse además por otros temas y demostrar desde la clase dirigente que se está preocupado en eso, como por ejemplo en la calidad de la educación y las posibilidades de trabajo, ¿no? de este sector de población que ya de alguna manera tiene que empezar a ver qué pasa con su futuro. Bueno, esto está dentro del diagnóstico general que hará, digamos, que hará el adolescente al momento de definir su posición. Yo me resisto a plantear esto como moneda de cambio, digamos, en el sentido de decir, esto no se puede hacer porque está pendiente esto. Es verdad que hay muchas cosas pendientes en la Argentina, pero este es un tema que tiene que ver con los derechos políticos y la incorporación de un sufragio a un sector determinado, mientras se hace lo otro y todas las cuestiones pendientes que puede existir. De hecho, hay un gobierno que viene desarrollando su programa de gobierno, que ha sido plebiscitado hace muy poco por la gente que está de acuerdo, gente que está en desacuerdo, que tiene una visión sobre el rumbo de la economía, sobre su política de desendeudamiento, sobre su política social, que es muy reconocida por la mayoría de los argentinos, con muchos cuestionamientos en algunos aspectos del tema económico, fundamentalmente en los sectores medio alto y altos respecto a algunas otras medidas que se han tomado en los últimos días. No es que hay una parálisis sobre la gestión. Lo que pasa es que la gestión plantea distintas aristas en donde hay sectores que están de acuerdo y sectores que no. Vincular este tema
por ejemplo, al tema puntual de la educación y la salida laboral, es muy importante porque es la apreciación que van a tener estos jóvenes sobre el futuro que le depara a cada uno, de acuerdo a las propuestas que cada sector político le Así que también la opinión de ellos votando influye sobre las decisiones en el aspecto de y además creo yo que los partidos políticos van a estar obligados a la vez a cambiar metodologías de trabajo, cambiar niveles de comunicación. Más aún con el voto electrónico, porque va a ser un desafío muy fuerte, me parece. Bueno, en Salta obviamente tenemos otro componente que a esto complementaría esta incorporación al uso de las nuevas tecnologías, que creo que es un elemento importante y que ha sido destacado hace muy pocos días. Incluso estaba escuchando al intendente de Tigre, Sergio Massa, plantear un poco que la manera de complementar la discusión esta sería con el sistema de las herramientas de voto, y dio el ejemplo de Brasil. Lo más lejos Brasil, lo más cerca Salta, dijo puntualmente, como que hay herramientas como las cuales pensar que esto es posible. Entonces, creo que nosotros en Salta cerraríamos un círculo muy importante de aumentar los niveles de participación con una herramienta nueva que a partir del año que viene va a ser para el 100% de la población. ¿En qué otros países se vota a los 16? Porque eso mucho no se habla, decir, che, somos los únicos, los primeros. Brasil se vota en Brasil, en Ecuador, hay en Cuba, hay proyectos que se están discutiendo en Uruguay, en Chile, en Suiza, que es la clave del desarrollo municipal, digamos, trabaja con este sistema, en Austria. En Bélgica fue propuesto por el Partido Ecologista belga en estos momentos. En Francia y España fueron proyectos de gobierno de los candidatos del Partido Socialista de España y de Francia. Y en Inglaterra lo planteó el Partido Laborista. O sea, es un debate que se viene dando. O sea, no es que es una cuestión que acá se lo plantee como una excepción. Obviamente que es un tema que en el mundo va a ir avanzando. Y acá también hay cosas que, digamos, llaman la atención. En América siempre se plantea como ejemplo, desde algunos opinadores o formadores de opinión, Brasil, como el socio estratégico argentino, como modelo de una economía en crecimiento, como el sistema de la alternancia, como el tema de la tecnología aplicada al sistema de votación. Y Brasil tiene este sistema, con mucha participación de los jóvenes, y le ha ido bien, digamos. Recién Gustavo hacía referencia a la reelección. Ya tengo la sensación de que se están calentando motores ya para una campaña que está muy lejos todavía. Y particularmente, yo decía cuando presentaba el programa, siento los truenos de un lado, pero me parece que vienen del otro. Y fundamentalmente porque me parece que se está ya comenzando a debatir lo que va a pasar en Salta en el 2013. Fundamentalmente, la Corte de Justicia de Salta ya recibió que 3 miembros se excluyeron del análisis de uno de los temas más conflictivos que políticamente se puede enfrentar, que es el caso de las causas que tiene abierta el senador Romero. ¿Hay mucho ruido en esto? ¿Esa causa está pendiente? ¿Tiene razones? ¿Cómo es? No, yo creo que el gran desafío que tiene la justicia es demostrar que para lo que ha sido convocada cumpla sus funciones. En estos momentos donde hay mucha discusión, demanda sobre el tema de tierras, que vemos todos los días en los medios de comunicación, y hechos muy puntuales de gente que reclama acceder a tierras, que haya una denuncia sobre el presunto uso de tierras sociales con otros fines o negociados en función de tierras que tenían que haber tenido destino social, sin resolverse, como menos es obsceno, digamos, hacia la sociedad. Digamos, yo creo que en este sentido, así como a la dirigencia política, a los medios de comunicación y a determinados sectores, siempre se le pone la lupa para ver qué es lo que hace, la justicia tiene que dar señales en este sentido. Entonces, el que asumió la responsabilidad de tener la conducción del Poder Judicial, integrar la Corte de Justicia, tiene que saber que le puede tocar resolver sobre cuestiones vinculadas al poder. Si la cuestión pasa por las recusaciones y las excusaciones a pasar a otro juez y otro juez, a otro juez y otro juez, y estas cosas no se resuelven, la señal que le estamos dando a la sociedad, o que se le está dando a la sociedad del Poder Judicial, no es buena.
porque son temas muy delicados. Y lo riesgoso en esto, que la sociedad emita un juicio de valor antes que la misma justicia. Y de eso es muy difícil volver. Entonces, la denuncia respecto a donde está involucrado el senador Romero es muy grave como para que la justicia no la resuelva y como para que sea más importante el análisis de situaciones individuales o compromisos individuales que dictar un fallo sobre este tema. Entonces yo creo que urge la resolución y que la sociedad tenga un mensaje claro de qué pasó, si efectivamente hubo delito o no hubo delito y si hubo delito, quiénes son los responsables. ¿Está obligado Romero a venir a declarar por ley y por las resoluciones del Senado de la Nación? Yo entiendo que sí. ¿Y crees que estas excusaciones pueden aportar a eso, a alargar la causa para llegar al 2013 con una causa sin resolver? Y eso sería yo emitir juicio de valor sobre alguna intencionalidad de algún miembro de la justicia, que de ser así sería horrible, digamos. Yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero son ellos los que tienen que demostrar de que no es así. Acá hay una sola manera, es dictando justicia y emitiendo los fallos correspondientes. Desde el punto de vista de confirmar una culpabilidad o confirmar una inocencia, porque también hay una presunción de inocencia que la única manera de la sentencia final. De obstaculizar es una sentencia final. Entonces, no podemos estar también sobre el sistema de sospecha permanente y sobre algo, vuelvo a decir, que es muy sensible, que es el tema del uso de las tierras públicas destinadas para ordenar respecto a las personas que hoy carecen de vivienda. No estamos hablando de cualquier cosa, de una cuestión netamente privada o de un conflicto privado. Estamos hablando de un tema que particularmente hoy es muy sensible. Entonces esto requiere, evidentemente, que la justicia determine qué nivel de certeza tiene la denuncia que está promoviendo la fiscal, que claramente interpretó que acá había un delito y que hasta ahora no se define qué es lo que ha sucedido. Ahora, hablando de tiempos, hay integrantes de la Corte de Justicia que van venciendo sus términos. Así es. ¿Eso cómo incidiría? Bueno, esto es una evaluación que se hará en su momento. Ustedes saben que el gobernador Urtubey determinó un sistema de autolimitación de sus facultades, donde él, si bien propone, va a una situación de análisis público, de impugnaciones, y será él el que evaluará en su momento confirmación o no confirmación de la gente a la cual se le va venciendo el mandato, que hay casos que se han confirmado y casos que no se han confirmado. Eso obviamente entra dentro de una valorización que deberá hacer el gobernador en su momento, en conjunto con la Cámara de Senadores y las impugnaciones, pero está claro que, creo yo, en este momento, no podemos hablar de un condicionamiento para una eventual continuidad, que un juez actúe de una u otra manera. Lo que tiene que hacer un juez es actuar. Esa es la realidad. Más allá de los tiempos, tanto de quien esté involucrado en la causa como de los mismos jueces que intervengan. Exactamente, yo creo que esto debe resolverse, y vuelvo a decir, esto también puede servir como cuestión previa a debatir hacia el futuro el grado de compromiso con la función que tienen aquellas personas que aceptan una postulación para la Corte. Y saber que en algún momento, porque por algo son la última instancia, hay cuestiones vinculadas al poder que van a tener que resolver. Entonces, eso requiere voluntad de hacerlo, ¿no? Muy bien. Bueno, Pablo, gracias por haber venido. No, gracias. Por Muchas tratarnos gracias a ustedes. siempre así, cada vez que lo convocamos está con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias y nosotros volvemos en un minuto nada más con la segunda parte de nuestro programa.